Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ante esta revelación de la Escritura en cuanto a los hijos de Dios, los corazones de los fieles, todos, debieran ensancharse, llenarse de gozo y admiración. Y al mismo tiempo, los atrevidos, los arrogantes, soberbios, que usurpan el nombre de nuestro Dios Altísimo, debieran quedarse confundidos y asustados. Dice la Escritura que los hijos de Dios fueron entregados por Él. Son maravillas de la gracia de Dios. Son criaturas espiritualmente nuevas en la tierra, que participan de la naturaleza divina, como lo señala la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. En ellos se ven resultados de una fe verdadera y viviente. Solo por gracia, mediante la fe, llegamos a ser salvos e hijos de Dios. Esa es una verdad tan rica en consuelo que le debiera hacer llorar de alegría al Hijo de Dios que goza de esta bendición. ¿No deberíamos entonces reflexionar y tratar de entender a qué se refiere esta expresión tan maravillosa, que habla de una fe por medio de la cual somos engendrados de Dios? ¿O acaso podría salvarnos una fe imaginaria, ilusa, un conocimiento teórico que no produce un nacimiento de Dios? Cualquiera puede arrogarse el precioso título de hijo de Dios, cualquiera. Más de una persona se entusiasma con la esperanza de un verdadero cristiano, de llegar a ser un verdadero cristiano, sin reunir las señales características de este nuevo nacimiento. Pero la Biblia nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. En el juicio final no será decisivo ni relevante una posible gigantesca cantidad de conocimientos que pudimos haber acumulado en nuestras cabezas, ni el número de palabras piadosas que hemos pronunciado con nuestras bocas, sino la calidad de nuestro cristianismo. Si fue o no sincero, si efectivamente nacimos de Dios. Qué terrible haber estado fingiendo todo el tiempo una falsa seguridad, en vez de vivir por la fe obrada por Dios. Qué terrible haber estado engañándose a uno mismo y a otros con una fe netamente intelectual, desprovista de todo poder de mortificar la carne y de recrear y santificar nuestros corazones. Una fe que consistía solamente en ideas, palabras y algunos ejercicios religiosos, como el rezo de ciertas oraciones, ceremonias, ritos y tradiciones de origen humano, que eventualmente pueden de hecho no ser malas, pero no nos aportan en nada en lo referido a nuestra salvación eterna. Un día se le pondrá fin a este juego, a esta burla hacia nuestro Dios. Un día vendrá el excelso y justo, ante quien los infieles se hicieron pasar por santos. Entonces se escuchará el anuncio: se acabó la farsa, rindan cuenta. Y confrontados con el adusto ángel de la muerte, cuando tengan que comparecer desenmascarados y expuestos ante el ojo del santo, qué espantoso será entonces para los que toda la vida se condujeron como hipócritas. La gracia es tan grande y la condición de los hijos de Dios en el cielo es tan gloriosa que la falta de sinceridad en el cristianismo pasa a ser un pecado muy grave. Por eso tenemos que atender bien a las palabras del apóstol en nuestro texto. Dice primero, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y explica qué significa recibir, agregando más adelante, a los que creen en su nombre. Miren cómo lo aclara. Dice que los que por la fe llegaron a ser hijos de Dios, también han nacido de Dios. Debemos eh, o intentar al menos imprimir esta verdad profundamente en nuestras almas. Quienes esperan ver el reino de Dios y vivir eternamente en comunión con Dios como hijos suyos,
deben haber nacido de Dios. La vida divina animaba al ser humano antes de la caída. Esa era precisamente la imagen de Dios en él. A la pérdida de esa imagen se refirió Dios cuando le dijo a Adán: el día que comieres del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Esa vida divina ahora debe ser restaurada en nosotros, mediante un nuevo nacimiento obrado por el Espíritu Santo, a fin de que recuperemos nuevamente la imagen de Dios. Sin embargo, esta imagen no nos será restituida plenamente, en tanto no seamos librados también del molesto peso de la carne. Cristo señaló expresamente: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El reino de Dios se nos da por pura gracia. Esta verdad es eternamente firme, pero es totalmente imposible disfrutar comunión con Dios y la vida del cielo si no has nacido de nuevo y has recibido la naturaleza divina. El verdadero Dios es un Dios santo. Una criatura inmunda agonizaría y perecería en la presencia de Dios. Debe existir en el hombre una naturaleza aliada con Dios, un nuevo hombre creado según Dios, para que pueda disfrutar de eterna felicidad en comunión con Dios. Porque la mente carnal es enemistad con Dios, como lo señala el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Y no se siente, por lo tanto, a gusto en su presencia ni siquiera por un día, mucho menos por toda la eternidad. Cuando dice Juan 3, versículo 3, 6 y 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el evangelista Juan aclara: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, versículo 13. Lo mismo dice San Pedro: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y así lo confirma también San Pablo. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6, versículo 15. ¿A quién vas a creer en esta cuestión de vida o muerte, sino al propio Señor? Cristo es el amor y la bondad en persona. Sin duda hemos de escuchar tanto a Cristo como a sus apóstoles. Estos declaran a una sola voz que Dios tiene la solución para la humanidad, que las personas pueden nacer de nuevo y llegar a ser partícipes de la naturaleza divina, a fin de entrar en el reino de los cielos. No sigamos avanzando hacia la eternidad sin asegurarnos de que eso ya ha ocurrido con nosotros. Amén. Y que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y el gozo eterno del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de vosotros, ahora y siempre. Amén. Saludo en nombre de Sociedad Interministerial Nehemías, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile.